Buenas tardes, queridos amigos, hermanos. Una alegría poder estar con ustedes abriendo la palabra de Dios y meditando juntos en unos pasajes que escogí, que está en Segunda de Reyes, capítulo 5. El título conocido, Eliseo y Naamán. Este tema lo comparto a fin de que meditemos un poco en los conflictos que a veces suceden en las iglesias entre hermanos, porque me dijo, porque no le pareció, porque entendió mal, porque se enojó, porque me pareció que me quiso decir tal cosa, y cuántas cosas de roces, de inconvenientes, de choques, y el enemigo se divierte con todo eso, haciéndonos perder el objetivo principal. Por un lado, la adoración a Dios; por otro, recordar que la iglesia es un gran hospital donde podemos aprender, un hospital educativo, donde podemos aprender a comprender, a entender a los demás, a cultivar la paciencia, el amor, la benignidad, el perdón, la misericordia, la comprensión. Aquí en Eliseo y Naamán, en el capítulo de Segunda de Reyes 5, se nos relata que Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Bueno, muchas cosas hay aquí para meditar, pero no me quiero ir por la rama, ¿no? Pero fíjense que Naamán había dado salvación a Siria por medio del Señor. O el Señor había dado salvación a Siria por medio de Naamán. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. No dice que habían llevado muchas, habían llevado a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Dijo a su señora, esta chica dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Interesante. Una chica del pueblo de Dios secuestrada y llevada de sierva a la casa de Naamán. Pónganse en lugar de los padres, ¿no? Otro tema, otro sermón aquí tenemos. Pero había un propósito divino. Pero no puedo desarrollarlo ahora porque nos vamos del tema. Yo me tiento, pero me voy del tema. Pero bueno, sigamos adelante. Voy a evitar explicar, ¿no es cierto? Y dice, Naamán le dice al rey que en tierra de Israel, según la chica, hay quien pueda sanarlo a él, a este general leproso. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra?
considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí, que es cómico, ¿no? En realidad esto es cómico o tragicómico y la lección que nos deja. Esta es la primera que quiero comentar. Es cierto, cuando uno lee, si fue exactamente así, a no ser que el escritor esté resumiendo la carta, pero si fue literal, claro, parece que te lo mando para que lo sanes y listo, y si no, y el rey no lo puede sanar, ¿no? O sea, el rey no lo puede sanar y el rey enseguida le torcido, dice, busca ocasión contra mí. ¿Saben las veces que yo he escuchado conversaciones y que me dijo, pero claro, me quiso decir, y yo le contesté, y bueno, y se generan abismos de separación entre la relación de hermanos? Y ni hablar si le dijo a otro y ese otro le contó, el famoso teléfono descompuesto. Satanás se hace una panzada con todo esto dentro de la iglesia. Espero que no se haga esa panzada con tu vida. ¿Se acuerdan lo que enseña la palabra de Dios? Sea nuestro hablar sí, sí, no, no. Lo que es más de esto, pecado. Que me dijo que no, que quiso decir, no, pero pará, no te está diciendo por esa razón. Te está preguntando solamente. Es increíble, increíble cómo esto se da dentro del pueblo de Dios. Discusiones, conflictos, enojos, que me miró, que no me saludó, que me dio la espalda y quizás se dio vuelta para estornudar. Es increíble lo que quiero decir y cómo lo escribo. Caso del rey de Siria. Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Si la carta literalmente fue así, yo me pongo en lugar del rey, la verdad que pienso que está buscando ocasión. Pero es cómico, ¿no es cierto? Bueno, allí aparece el profeta, versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, sabrá que hay profeta en Israel. Bueno, el rey también se estaba olvidando que tenían un profeta que hacía milagros. Y se rasgó los vestidos ya en el temor, ya se hizo la película, en vez de decir, bueno, no hay problema, yo no puedo, acá está el profeta que es el que cura. No lo llama y plantea el tema, sino que ya se rasga los vestidos y está pensando que va a haber guerra. Es increíble cómo la mente nos juega esos pensamientos y el enemigo enseguida encuentra cómo desviarnos y angustiarnos y hacer lecturas torcidas en vez de recordar, querido amigo, querido hermano, que en la iglesia usted y yo tenemos que trabajar de enfermeros, atendiendo la necesidad de la persona. Mirá, no te comprendí bien, ¿qué es lo que vos me querés decir? Para que yo pueda entender bien. Claro, el otro va a decir, claro, yo que no hablo bien, que soy un torpe, que me estás tratando. Bueno, es cierto, cuando el espíritu no está guiado por el Señor, se puede esperar cualquier cosa. Pero, por lo menos del lado de los que estamos aprendiendo estos mensajes, esta enseñanza que nos deja la palabra de Dios, tratemos de cultivar la paciencia, la misericordia, la bondad, ese carácter cristiano. A Jesús no siempre le dijeron las cosas bien, pero él siempre respondió con amor, con paciencia y tocó los corazones. Me acuerdo un caso solamente, ¿no? El caso de María Magdalena cuando unge los pies de Jesús y Simón dice pensando, si supiera quién le está enjugando los pies, no, la rechazaría porque esta es una prostituta. Y había sido Simón el que le había iniciado en todo eso. Así que con toda delicadeza, lo cuenta el deseado de todas las gentes,
Jesús le dice a Simón, Simón, había dos deudores, uno debía mucho y otro debía poco. ¿Quién crees que le amará más? Y muy bien, Simón respondió, el que más debía, porque el rey perdonó a ambos. Y entonces con toda ternura, solamente a Simón, Jesús le dijo, entré a tu casa, no me diste beso, no me enjugaste los pies. Esta desde que llegó no para de enjugarme los pies con sus lágrimas, con el perfume, secarme con el cabello. Jesús había echado 7 demonios de la vida de María Magdalena. Claro que la amaba mucho, claro que tenía mucha deuda en su corazón. Y ese accionar de Jesús con esa amabilidad, con esa ternura, con esa paciencia, con esa delicadeza, no exponerlo públicamente, dice el Espíritu Profecía que tocó el corazón de Simón, lo traspasó y lo ganó. Queridos hermanos, primera lección que podemos aprender es que cuando no entiendo lo que se me dice, no concluir ya que debe ser como me parece. Hablemos, con paciencia preguntemos, tratemos de entender lo que el otro necesita. Acuérdense que hay un transmisor y un receptor. Y el transmisor aquí, el rey de Siria, parece que no hizo una transmisión muy directa. Y el receptor, el rey de Israel, ya con muchos prejuicios la recibió. Así que se entendió todo torcido. Pero pasemos al otro caso. Versículo 8. Cuando Eliseo, el 8 lo leímos, el 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo, claro, le envió el mensaje, no salió Eliseo, lo manda al siervo. Ve, el mensaje es este, ¿no? Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado. ¿Por qué se fue enojado Naamán? Si lo van a curar, fue para que lo curen, claro, pero él ya tenía otra idea en la cabeza de cómo tenía que ser. Y lo dice él, versículo 11. Naamán se fue enojado diciendo, aquí yo decía para mí, yo ya me había hecho la película en mi cabeza. Saldrá él profeta, ¿no es cierto? Y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Claro, se hizo toda la película, porque los sirios habían recibido, por supuesto, las historias del pueblo de Israel y habían recibido las sanidades de Elías y ahora de Eliseo. Las obras, todo eso se comunicaba, no había diario como ahora, pero que corrían las noticias, corrían. Así que él se había hecho una película, y como la película no le salió como pensaba, ya se enojó. Otra razón por la cual vamos a la iglesia, pienso que el hermano me tiene que pedir perdón, o que cuando yo le hable espero que reaccione de tal manera, y bueno, me hago la película. Somos de hacernos la película, es cierto. Y aquí Naamán se hizo la película, pero no le salió como pensaba. Así que se enojó, lo llevó a la frustración, no quiso hacer lo que le dijo el siervo, y ahora protesta, ¿no? Porque es lo que solemos hacer. Versículo 12. Habana y Farfá, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? No pasa por las aguas, pasa por el regalo divino, que escogió que te bañes 7 veces. Podría haber sido 1, 3, pero él escogió 7 porque es su número preferido y significa pleno, completo. Y se volvió y se fue enojado. Y gracias a Dios que tenía siervos que actuaron como debiera actuar un cristiano. Acá tenemos el ejemplo.
no del siervo de Eliseo, no del rey de Israel, sino de los siervos del rey de Asiria. Miren con qué sabiduría le hablan. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, Padre, ahí tú eres como nuestro Padre, nuestro Señor. Y si el profeta te mandara alguna gran cosa, algo difícil con tal de sanarte, ¿no lo harías? Y sí, la respuesta es sí, porque él quería sanarse. ¿Cuánto más si te dice lávate y serás limpio? Y bueno, no tenía otra respuesta que el entender que sí. Y dice el versículo 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¡Qué maravilla! Ahí se dio cuenta y se volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él. Ahora sí, Eliseo había salido, y ahora Naamán se encuentra con Eliseo cara a cara. He ahora conozco, dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. ¡Qué impresionante! El poder de Dios para transformar. ¿Por qué no lo puede hacer en tu vida? ¿Por qué no lo puede hacer con el hermano que habla mal o que distorsiona lo que se le dice o se enoja fácilmente? ¿Por qué no lo puede hacer? ¿Saben por qué muchas veces? Porque a Dios le faltan instrumentos como los siervos de Naamán, que con delicadeza, con paciencia, con ternura, llevan a la persona con el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, a razonar. ¿No es ese el carácter que nosotros debiéramos cultivar? ¿No es ese el carácter que el rey de Israel tendría que haber tenido? ¿No es ese el carácter que Dios quiere para cada uno de nosotros? Bueno, aquí se nos está mostrando lo que no tenemos que hacer y lo que tenemos que hacer, con lo que ahorraríamos muchísimos problemas dentro de la iglesia. Y volvió el varón y él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo, aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. El corazón agradecido quería regalar algo, mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Una genuina conversión. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón, para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, Eliseo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Interesante, ¿no? Un permiso que pide para que se entienda que ese es su trabajo, de eso depende su familia, y él tiene la tarea de acompañar al rey, que seguramente está ya grande de edad y necesita apoyarse. Y cuando se va a inclinar, y él también tiene que acompañarlo, porque si no se cae el hombre de mayor edad. Y este soldado fuerte tenía que acompañarlo de su brazo derecho. Así que ya pide disculpas porque sabe que no hay que adorar a otros dioses, sino al Dios verdadero, una conversión genuina. ¡Qué maravilla! No queremos eso delante de la iglesia, no queremos eso dentro de la iglesia, perdón. Bueno, tenemos que cultivar estas cualidades, tenemos que cultivar esta paciencia, esta bondad. La iglesia es una oportunidad para crecer en el carácter, es un gran hospital
pero tenemos que vestirnos de médicos, tenemos que vestirnos de enfermeros, no de críticos, no de enfermos peores que los otros enfermos que protestan por todo, ¿correcto? Sino para atender. La iglesia fue creada para que cultivemos el servicio. Bueno, y ahora viene el último caso. Giesi, versículo 20, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Escuchen lo que dice ahora, ¿eh? Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. ¿Saben cuántas personas como Giesi son interesadas en la iglesia? Claro, Eduardo, pero en la iglesia no hay plata. No, menos mal, porque si hubiera plata de por medio, estarían a los tiros. A los tiros. Una vez dijo eso un hermano en una junta de iglesia de nombramiento. Se peleaban, ¿no? Y dijo, menos mal que acá no hay plata de por medio. Si no, hubiese un tiroteo para conseguir un cargo, ¿no? Bueno. Pero ya Giesi se había hecho su película. Giesi era interesado, lamentablemente. Giesi era ambicioso. Y ya había visto las cosas que traía Naamán. Así que pensó, bueno, ahora le va a ofrecer a mi siervo y mi siervo va a mi señor, a Eliseo va a aceptar. No, cuando vio que no aceptó, dijo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Porque se había hecho su película ahora. Su película era que aquí iban a ganar y iba a sacar un beneficio. Lo más terrible es que este siervo, ¿no es cierto?, que ya en otros capítulos nos muestra la falta de fe, ¿correcto? En el capítulo que sigue, Eliseo y los sirios, dice, vive Jehová, que yo voy a sacar tajada. Y bueno, va tras Naamán y le miente. Y le pide cosas, mintiendo, diciendo que vinieron amigos a la casa, vinieron amigos a la casa y que tuvo que atendernos, entonces unas mudas de ropa y esto y aquello, y Naamán está tan contento que le quiere dar más, y el otro acepta, ¿no? Y va y lo esconde, y yo esto no lo puedo entender, ¿no? Pero estos son miembros de la iglesia. Así hay miembros de la iglesia como cada uno de estos. La pregunta es, ¿quién sos vos? ¿Quién soy yo? Y le pregunta a Eliseo en el versículo 25, ¿de dónde viene Giesi? Dice, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Mi esposa siempre me dice que en la iglesia la gente miente. Yo no puedo creerlo. Ella me dice que soy un ingenuo, que soy muy crédulo y me creo todo. Yo no puedo creer que alguien me mienta. Bueno, y sí, y lamentablemente sí. Los hermanos mienten, no todos, pero hay muchos que mienten. Y le miente, pero escuchen, le miente a un profeta, porque en la iglesia nuestra no tenemos profetas, no tenemos ancianos profetas, pastores profetas, como en las iglesias protestantes que el enemigo los engaña con todos esos cargos, ¿no?, supuestos. Pero él sabe quién es Eliseo, y sin embargo le miente a Eliseo, le dice, a ninguna parte, no fui a ninguna parte. Y él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia. Qué terrible esto, ¿no es cierto? Y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Hermanos queridos,
Nosotros también, aunque no tenemos profetas, todas las cosas que hacemos están anotadas delante de Dios. Hay un ángel que anota nuestra reaccionar, nuestras palabras, nuestra respuesta, el espíritu con que lo hacemos. Yo creo que esta lección que sacamos de estos personajes que se inventaron la historia, que pensaron que iba a suceder, leyeron las cosas como le parecía, se asustaron, en vez de tratar de conversar, en vez de tratar de llegar a un acuerdo, en vez de tratar de llevar al otro al terreno, que el Espíritu Santo pueda obrar, nos tiene que enseñar una lección de cómo tratar a los demás, cómo tratar los distintos casos, cómo atender distintas situaciones con el Espíritu del Señor, con la sabiduría para ayudar al que necesita, para tener la palabra oportuna, siempre oportuna, para acariciar, para bendecir, para llevar al otro a la seguridad que tenemos un Dios que nos va a ayudar, no importa lo que plantee, aceptar la opinión del otro, no creamos que lo sabemos todo, escuchemos al otro, que quizás no habla nunca y cuando habla quiere ser escuchado, y abrir una lista infinita de cosas para mejorar. Necesitamos orar para que el Espíritu Santo nos ayude a no ser parte de estas cosas que lastiman la iglesia, que está llena de estas cosas. Yo lo veo, lo he visto toda mi vida, tengo 45 años en la iglesia adventista, así que he visto de todo, he vivido cosas, pero uno tiene que ir creciendo. Y te invito en esta noche, en esta tarde, querido hermano, querido amigo, te invito a que podamos orar a Dios para que nos dé el espíritu correcto. Acuérdate, si te sientes, te descubres, el Espíritu Santo te hace ver que eres parte de esos que mete la púa, que distorsiona las cosas, que protesta, que se queja, que se enoja. Bueno, orá para que el Señor te dé un espíritu distinto, un espíritu de comprensión. Si eres de los que tiene que atender las situaciones porque tu cargo lo amerita, pídele a Dios paciencia, pídele a Dios la sabiduría para atender, para tratar de comprender al otro. Si hay ambición en tu corazón como Giezi, cuidado, Señor no nos necesita. Nadie es indispensable en ningún cargo, hermano querido, amigo. Nadie es indispensable. Todos somos cambiables. Pero si el Espíritu de Cristo, el de la humildad, el de la sabiduría, el de la paciencia, el del amor, está en nosotros, el Señor nos podrá usar mucho tiempo más. Que Dios te bendiga, un fuerte abrazo con todo mi corazón, y esto es un motivo especial para orar y pedirle a Dios que nos ayude a aprender de estas lecciones y a que Dios saque de nosotros, a través del Espíritu Santo, las mejores rasgos de un cristiano genuino. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo desde el fondo de mi alma.